día de hoy vamos a compartir el tema número 17, pero en su segunda parte. La anterior semana hemos dejado inconclusa este tema que es importante para cada uno de nosotros. Pero vamos a leer en extenso, por favor. Voy a pedir a todos que busquen sus Biblias en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 una vez más hasta el versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Oremos, por favor. Señor mío, queremos darte gracias, Padre bueno, en esta mañana, porque tu misericordia y tu fidelidad, Señor, es grande para cada uno de nosotros. Padre bueno, es nuestro más grande deseo, Señor, que tú en esta mañana puedas hablar, Señor, no solamente a nuestro intelecto, Señor, que puedas hablar y penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor mío. Deseamos tu palabra, Señor. Queremos en este día que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra sea nuestro sustento y nuestro alimento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos haga sensibles, Señor, a tu voz, que podamos oír la instrucción que viene de tu boca, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos: amén, amén y amén. Amén, hermanos. Podemos dar un aplauso al Señor Jesús. Amén. La carta a los tesalonicenses es una carta que, si bien la estamos estudiando durante estos meses, no quiere decir, hermanos, que jamás la vamos a volver a leer. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que en ese entonces y hasta ahora para nosotros es una iglesia modelo. Es una iglesia a seguir. Sin embargo, esta iglesia, al ser una iglesia digna de ser imitada, una iglesia modelo, tampoco quiere decir que es una iglesia perfecta. Amén. No hay una iglesia perfecta. La iglesia perfecta se va a congregar y se va a reunir en las bodas del Cordero cuando estemos con el Señor. En ese sentido, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como hermanos en una congregación como esta, hermanos, nosotros siempre vamos a ver imperfecciones, no solamente en nosotros, sino también en las personas que nos rodean. Así que cuando venimos a la iglesia, nosotros tenemos que hacernos a la idea de que estamos viniendo a un lugar donde muchas personas están siendo transformadas, donde muchas personas están pasando por un proceso de ser hombres pecadores, de ser hombres que no les gustaba hacer la voluntad de Dios. Estamos siendo transformados a ser personas que nos gusta ser o que nos gusta agradar a Dios. Y en ese proceso, hermanos, pueden pasar muchas cosas. Amén. Ninguno de nosotros, de los que estamos en este lugar, somos perfectos. En este caso, los hermanos de Tesalónica tenían cierto temor en su corazón cuando ellos veían morir a muchos hermanos en la fe. Ellos estaban viviendo una persecución tal que muchos morían en mano de personas que ajenas al evangelio, personas que odiaban el evangelio, incluso personas religiosas que no amaban la fe en Jesús. Ellos eran perseguidos y muchos estaban muriendo. Entonces los hermanos de Tesalónica se hacen una pregunta que parece normal. Dicen ellos: ¿qué es lo que pasa con nuestros hermanos que están muriendo? ¿Por qué ellos están muriendo? Y empezó a entrar en sus corazones cierto temor acerca de lo que pasaría con estas personas que habrían muerto. La anterior semana hemos hablado que la palabra que se usa en esta porción es dormir. Y habíamos dicho que dormir es un eufemismo que quiere decir prácticamente que habían muerto.
no que habían muerto. Ellos se preguntaban por qué están muriendo. Y hermanos, es una pregunta que como hemos visto la anterior semana y el miércoles también en nuestra reunión de discipulado, es una pregunta que en algún momento todos nos vamos a hacer o deberíamos de hacernos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros después de la muerte? Como creyentes tenemos una esperanza en nuestro corazón y esa esperanza es la palabra del Señor y lo que Dios ha prometido a sus hijos. Dios ha prometido a sus hijos y la Biblia dice que Él no miente. No miente ni engaña. No hay sombra de variación. Todo lo que nosotros hemos oído o hemos leído desde el Antiguo Testamento que se estaba profetizando para estos tiempos, todo se ha cumplido. Todas las profecías que los profetas hicieron en su tiempo, todas se han cumplido, las que están registradas en la palabra del Señor. Y nosotros vemos que esta palabra, la que nosotros tenemos en nuestras Biblias, es la palabra viva, veraz, eficiente, inerrante del Señor. Esta palabra para nosotros es esperanza. Y esperanza es lo que Pablo quería dar a una iglesia que se sentía atemorizada al ver que muchos estaban muriendo. Hemos visto también la anterior semana, a modo de recordatorio, que la muerte, si bien es un proceso doloroso, más para las personas que se quedan, la muerte es como la puerta para que nos dé ingreso a lo que Dios nos ha prometido. El día miércoles hemos titulado a nuestro discipulado una muerte, dos destinos, porque es lo que hace la muerte. La muerte es lo que va a discernir o va a dividir al pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios. Al pueblo de Dios lo va a llevar a la presencia misma del Señor, gozar de su presencia por la eternidad. Y por el otro lado, a los que nunca han gustado de Dios, obviamente van a estar por la eternidad sin Dios. Eso hemos visto la anterior semana. Pero esta muerte también, como les habíamos dicho, deja un dolor a aquellas personas que nos quedamos sufriendo, ¿no?, la ausencia de nuestro ser querido. En ese sentido, hermanos, como seres humanos, nosotros sentimos y lloramos cuando uno de nuestros seres queridos fallece. Nos duele, lloramos, y Pablo reconoce, incluso Jesús reconoce, que este dolor es normal en el creyente. Todos podemos pasar por este dolor. Pero lo que Pablo está trayendo esperanza con esta palabra es diciendo que si bien nosotros sentimos, si bien nosotros podemos sufrir la pérdida de algún ser querido, Pablo por medio de esta carta y Dios por medio de Pablo nos está hablando que nosotros no debemos de ser como aquellas personas que no tienen esperanza. Cuando una persona no tiene esperanza de lo que va a pasar en adelante, entonces uno se sumerge en depresión, uno se sumerge en sí mismo y esto trae otras consecuencias. La Biblia dice que para el Hijo de Dios, para el creyente, hay esperanza. Hay esperanza. En ese sentido, cuando nosotros vemos partir a uno de nuestro ser querido en el Señor, nosotros nos afligimos, lloramos su ausencia, pero hay una seguridad interna en nuestros corazones que nos da la certeza de que nuestro hermano, nuestra hermana en la fe, ahora está en un lugar mejor. Amén, está en un lugar mejor, gozando de Dios. Es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Amén. Eso lo hablaba Jesús en los evangelios, le hablan los apóstoles en sus cartas. Así que nosotros vemos ese consuelo en toda la palabra del Señor. Pero no nos quedamos en ahí. Vamos a leer desde el versículo 15 y vamos a hablar acerca de un evento que nosotros como iglesia estamos esperando. De un evento que no es un evento cualquiera. El evento que nosotros estamos esperando, nunca antes visto, ni se va a volver a ver. El evento que nosotros esperamos es el arrebatamiento de su iglesia, y es el tema del día de hoy, el arrebatamiento de la iglesia. Esta palabra no es una locura, se habla mucho en el libro de los Hechos. Nosotros tenemos registrado también cómo en algún momento Dios arrebató a Felipe para llevarlo a otro lugar. Se ha mostrado y es lo que nosotros esperamos en el Señor. Amén. Leemos entonces la primera parte del versículo 15. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
Lo primero que nosotros vemos en esta primera parte es que lo que Pablo está enseñando ahora a nosotros no es algo que se le había ocurrido a él. Esta palabra que nosotros vemos, que es la palabra del Señor, es un sinónimo de lo que antes los profetas decían en el Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Y cuando un profeta se atrevía a poner estas palabras en su boca, era literalmente que Dios lo estaba encomendando a decir. Nadie fácilmente puede hacerse dueño de esta palabra y decir, así dice el Señor. Lastimosamente vemos que el día de hoy esta palabra es muy mal utilizada por personas que quieren tener otro tipo de ganancias, ¿no? Con la palabra, así dice el Señor, como que le quieren sacar algo. Pero esta palabra era dicha por los profetas con una reverencia tal que solamente Dios podía poner esa palabra en sus bocas. Pablo está haciendo uso de estas palabras y él dice, esto les digo en palabra del Señor. Así dice el Señor. No es un consejo de él, no es algo que ni siquiera la tradición lo enseñaba, era algo que Dios había enseñado directamente a Pablo, también a los apóstoles. Amén. Lo continuo que dice en el versículo 15, esto decimos en palabra del Señor, dice que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Durmieron quiere decir murieron. No precederemos a los que murieron. Pablo estaba hablando de nosotros, ¿no? Él decía, bueno, no todos moriremos, no todos dormiremos. Ahora, obviamente Pablo está muerto. Esa iglesia que había recibido originalmente esta carta también está muerta. Lo que Pablo está mostrando en esta carta es que él estaba esperando ansiosamente. Pablo no tenía la fecha, él podía hablar directamente en tiempo futuro, esperando que no sea ese momento, pero él estaba esperando esta promesa. Él decía, ¿saben qué, hermanos? No todos vamos a dormir, porque él se hacía parte de esa promesa. Él estaba seguro y consciente de que ya el Señor podía llevar adelante este evento aun cuando él esté vivo. Sabemos que esto no ha sido así, no ha pasado así, pero a lo largo de la historia, hermanos, esta palabra ha sido predicada con el mismo énfasis y tiene que ser predicada con el mismo énfasis. No todos, hermanos, dormiremos, y puede que esta generación, hermanos, no todos duerman y muchos puedan ver ese evento maravilloso en carne propia. Amén. Eso es lo que decía Pablo y eso es lo que decimos nosotros. El anhelo más grande que tenemos nosotros, hermanos, es de esperar este evento maravilloso. Pero Pablo continúa y dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este evento maravilloso, el que nosotros estamos esperando, es el arrebatamiento de Dios sacando a su iglesia. Pero en este arrebatamiento nosotros vemos a dos grupos de personas. El primer grupo de personas es aquellas personas que han muerto en el Señor. Aquellas personas que han muerto, que están descansando en el Señor, el primer grupo. Y el segundo grupo de personas es aquellas personas que están vivas, pero también están en el Señor. Esa es la palabra que marca la iglesia. Si alguien es parte de la iglesia, está en el Señor. Estos dos grupos, tanto los que ya han muerto antes, no solamente en este tiempo, sino a lo largo de toda la historia, todos los que han muerto con la fe puesta en Dios, con la fe puesta en el Señor y viviendo de esa manera, ellos son el primer grupo. Y la Biblia dice que ellos van a precedernos a nosotros en lo que nosotros llamamos la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos para muchos parece un cuento de fábula, parece un cuento de historia, algún cuento mítico que nos hemos inventado de algún lado, pero es una promesa que nosotros hemos visto la anterior semana que se ha cumplido ya en el Nuevo Testamento y es algo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando el día de la resurrección. Va a ser el día en que todos nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de enterrar a nuestros seres queridos en el Señor, van a resucitar primero. Amén. Ellos van a resucitar primero, como lo hemos visto el día miércoles. Nuestra alma glorificada y nuestro cuerpo se van a unir para hacer un cuerpo glorificado, como lo dice Pablo en otra parte de la Escritura, que este cuerpo que tiene corrupción se tiene que vestir de incorrupción.
Este cuerpo natural se tiene que vestir de algo sobrenatural, nuestros cuerpos glorificados. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero lo que va a pasar en este primer grupo también va a pasar con el segundo grupo, los que estemos vivos hasta ese momento. Los que estemos vivos hasta ese momento vamos a poder ver y apreciar que nuestro cuerpo pueda ser transformado. Es la promesa del Señor. Y este cuerpo que tal vez no ha visto sepulcro, que tal vez no ha visto tumba, igual este cuerpo va a ser transformado y nuestro espíritu con él a nuevamente ser cuerpos glorificados. Y subiremos a las nubes, dice la Biblia, para recibir al Señor en el aire. Pero ¿cuál es el propósito? Yo sé que, bueno, se habla de esto mucho, hemos hablado mucho, es algo que nosotros esperamos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, de saber cuál es el propósito. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. A lo largo de la historia, en la Biblia, nosotros vemos que todo ha tenido un propósito. El propósito de Dios con sacar a su iglesia, sacar a su pueblo de este lugar, es para librarnos de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Es la promesa del Señor y es lo que nosotros esperamos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dejar marcado Tesalonicenses ahí con un marcador de Biblia, márquelo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 36 al versículo 39. Dice así: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, Jesús está hablando acerca de este evento maravilloso y acerca de lo que nosotros esperamos, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito? Dice Jesús. El propósito es librar, así como Noé construyó un arca y llamó a su familia. Bueno, él llamó a muchas personas. Él estuvo predicando durante mucho tiempo: arrepiéntanse, vengan, va a venir un gran diluvio. Y toda la gente lo daba por loco, lo daba por este anciano, ya le falta, qué sé yo, más tuercas, no sabe lo que dice, nunca ha llovido en esta región y vamos a esperar que ahora llueva. La gente se burlaba de Noé. Pero el día en que pasó esto, todos los animales vinieron. Bueno, no todos, ¿no? Vinieron una pareja de cada uno, vinieron a ese lugar. Y hasta que Noé, escuche bien, cerró la puerta, hasta que Noé cerró la puerta por voluntad de Dios, es que todos los demás sufrieron lo que nosotros vemos por historia, el diluvio. Ese diluvio, hermanos, para nosotros es la marca de lo que Dios va a hacer con su iglesia. Dios ahora va a levantar, va a quitar de este lugar a todas aquellas personas que han vivido conociendo de su amor. Todas aquellas personas, los que ahora estamos presentes y los que antes han muerto creyendo esto en esperanza, han muerto en estado de gracia, en estado de arrepentimiento. Todas aquellas personas van a ser rescatadas de este mundo. Porque cuando nosotros seamos rescatados y la iglesia ya no esté presente acá en la tierra, entonces va a empezar, como en los días de Noé, ese gran diluvio. Pero no va a ser solamente un diluvio, sino va a ser una serie de secuencia de males, de catástrofes que van a venir a esta tierra. Entonces el propósito de Dios con su iglesia es quitar de la tierra a su iglesia, a su novia. Durante varios pasajes nosotros vemos que Dios no nos ha preparado a nosotros para ira. Dios no nos ha preparado a nosotros para ira. Esto para nosotros, hermanos, es un aliento. Esto para nosotros es saber que decir que todo lo que nosotros estamos viviendo, que va a empeorar, no vamos a estar nosotros cuando todo esto empeore. Uno se asusta cuando uno de repente mira las noticias, ¿no? Los hermanos que son mayores no me van a dejar mentir cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Solamente, digamos, hablando de unos años atrás,
las personas podían salir a jugar, los niños podían a jugar libremente, lo hacían, ahora ya no se puede. Antes había mucha libertad al mandarlos a los colegios, uno le mandaba al colegio y anda, y caminaban larga distancia, los niños solitos caminaban. Hoy no, ni hablar. Hoy nosotros no importa, pagamos lo que se tenga que pagar, cosa de que el bus venga a mi casa y se lo recoja y de igual manera me lo traiga, o yo lo llevo hasta la puerta de su colegio. Los sistemas de seguridad en los colegios se han aumentado de una manera que nos asusta. No solamente eso, hoy nosotros podemos ver que la maldad se ha aumentado de una manera increíble. La maldad se ha aumentado, hermanos, de una manera que realmente nos asusta. No quiero ser alarmista, pero lo que la Biblia dice es que esto solamente es el principio de dolores. Que esto no tiende a mejorar. Si al día de hoy algún político se levanta y dice, bueno, vamos a mejorar la situación, tal vez tenga toda la intención de su corazón en mejorar nuestra condición económica, política, quién sabe. Pero la Biblia dice que va a empeorar. Que va a empeorar. Pero hermanos, lo que nosotros tenemos por esperanza es que ahora la iglesia está como ese remanente y como Noé. Vengan a este lugar, acepten al Señor, reciban al Señor en su corazón, vivan en arrepentimiento y fe, vengan. Y nosotros estamos hablando a través de la internet. Hay mucha gente que está predicando en las calles, a través de radios, medios de comunicación. Y al día de hoy, al igual que antes, la gente se burla y dice, bueno, esos evangélicos locos que están hablando, Cristo viene, y hasta ahora nada, y están gritando y están haciendo sus cosas en la iglesia. Se están haciendo la burla de la misma manera como en los días de Noé. Pero el rato que menos lo piensen, el rato que menos ellos lo esperen, la venida del Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia. Y eso es lo que nosotros esperamos, que ese día, ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos, partamos con el Señor. Eso para nosotros se llama esperanza. No es miedo. Esto no tiene que traer a nosotros miedo. No dice la Biblia, asústense los unos a los otros con estas palabras. No, amenácense los unos a los otros con estas palabras. No dice. El verso 18 dice, anímense los unos a los otros. Que cuando veas a tu hermano debilitado, le hagas recuerdo que el Señor está viniendo por ti. Que cuando veas a tu hermano pasando por alguna necesidad o quizás viviendo alguna vida pecaminosa, le hagas recuerdo, anímalo, el Señor está viniendo por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 55 versículo 51 hasta el versículo 55. Dice así Primera de Corintios: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la promesa que Dios tiene para con su iglesia. El día en que la muerte se va a mostrar completamente debilitada ante el poder de Dios. Es el día en el que Dios va a manifestar su poder de tal manera, hermanos, que los sepulcros, los mares van a devolver a sus muertos. Y es el momento en el que se va a cantar victoria. Y es el momento en el que se va a decir, oh bueno, sórbida es la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder? Porque el poder de Dios va a vencer el poder de la muerte. Es lo que nosotros tenemos por esperanza. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo, bueno,
me imagino leyendo esta cita como una palabra también de consuelo para Noé si lo hubiera tenido. Si Noé estaba recibiendo la burla de todos sus amigos, si Noé estaba recibiendo, qué sé yo, la aflicción por otras personas, ya cuando Dios habría cerrado la puerta y la gente estaba ya ahí sufriendo de todo el diluvio, esta palabra le aseguro que hubiera consolado de una manera increíble a Noé. Hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, cuando hablamos de nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no solamente nos referimos a aquellas personas que hacen algo en la iglesia. No, tal vez al pastor, tu trabajo en el Señor no es en vano. Sí, está bien. Que tal vez al que canta, al que toca, al que barre, al que está haciendo algo en la iglesia, no es solamente para ellos. Hermanos, todos somos labranza y edificio de Dios. Nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos al mantener nuestra fe, al enriquecer nuestro conocimiento, al profundizar de la palabra, al estudiar, a orar, todo lo que hacemos no es en vano. Va a llegar el día que vas a recibir recompensa de Dios para cada uno de nosotros. Todo tu trabajo, toda la labor que has hecho no es en vano. Por tanto, dice el Señor, estén firmes y constantes, sabiendo esto, que el Señor va a premiar, llevando a su iglesia, sacándolos de donde nosotros estemos vivos o muertos y llevándonos ante su presencia. Amén. Esa es nuestra victoria. Ese es nuestro amor por el Señor. Todo lo que hemos hecho en algún momento, las madres educando a sus hijos de manera piadosa, los papás yendo a trabajar de manera honrada, creciendo en el Señor, trabajando para el Señor, no es en vano. No es en vano. El tiempo que nosotros pasamos en nuestras iglesias estudiando la palabra, el tiempo que nosotros pasamos en nuestras congregaciones, en nuestras casas, cantando al Señor, no es en vano. No es en vano. Viene el Señor. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener, albergar en nuestro corazón. Amén. Esté firme, esté constante, esperando esto que para nosotros es una realidad y va a ser realidad cuando nosotros lo palpemos. Amén, hermano. Voltee con el que está a su lado y dile: hermano, anímate, el Señor viene. Anímese. Mi hermano, anímese. Anímese. Que esta palabra sea para ti una especie de aliento. Que esto sea para ti eso que necesitas como como una inyección de complejo, como un suero vitamínico, como algo que te reanime, como algo que te reavive. El Señor viene por su iglesia. Y yo le aseguro, como lo vemos, yo estoy seguro que usted lo sabe, esa venida está más cerca de lo que nosotros lo imaginamos. Amén. Pero esto que el Señor ha prometido para con su iglesia tiene un plan. Vamos a leer el versículo 16 de Tesalonicenses. Un plan maravilloso, algo que el Señor lo ha planificado. Mire cómo el Señor ha planificado esto. Dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Siempre estaremos con el Señor. Primero, lo que nosotros podemos ver es el Señor mismo. El Señor viene por su iglesia. No va a mandar ángeles, no va a mandar a nadie. El Señor mismo, Él, y como dice la Biblia, Él va a descender del cielo. Amén. Él va a descender del cielo y la Biblia dice que Él mismo se va a llevar a su iglesia. Lo tercero que Él dice es que va a dar una voz de mando, una voz de orden. Esta voz de orden es la voz que en algún momento lo ha oído Lázaro. Como ustedes saben, Lázaro estaba durmiendo, él estaba muerto, pero en cuanto Jesús se le acercó a la tumba, le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro oyó esa voz. No se sabe si es una voz estridente, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que él oyó su voz. Amén. Nosotros oímos la voz del Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 5,
versículo 25. Juan capítulo 5, verso 25 dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Amén. Viene la hora, dice la Biblia, que Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él va a llamar a los muertos. Y aquellos muertos que han dormido, sabiendo, discerniendo, escuchando la voz de Dios, van a volver a escuchar esa misma voz y van a obedecer a esa voz. Sus cuerpos, aunque ya solamente sean polvo, aunque estén completamente desintegrados, hermanos, estamos hablando del poder de Dios. Si Dios con su palabra ha creado todo lo que nosotros vemos de lo que no vemos, ese mismo poder, esa misma voz de mando va a ordenar a todos aquellos que han muerto en el Señor a resucitar. Ellos van a oír su voz. Pero este es un ejercicio, hermanos. Déjeme graficarlo así. Yo sé que usted, hermano, para venir al Señor, no solamente ha escuchado una invitación de un pastor, de un hermano, de un amigo. No, usted ha escuchado la voz de Dios. Y si nosotros el día de hoy estamos escuchando la voz de Dios, adivine qué, si morimos, también vamos a escuchar esa misma voz que nos va a llamar a levantar, a nuestros cuerpos. Amén, hermanos, esa misma voz. Si el día de hoy nosotros escuchamos su voz, hermano, un cuerpo o una persona que está acostumbrada a una voz, la puede escuchar en cualquier lugar. Es más, cuando nosotros extrañamos demasiado a una persona, caminamos por la calle y parece que hemos escuchado su voz, volteamos, parece que he escuchado la voz de mi papá, parece que he escuchado la voz de mi mamá, porque lo conocemos, lo escuchamos, hermano. Cuando Dios llama a su iglesia, ahí nosotros vamos a estar firmes, escuchando la voz de nuestro Señor. Con voz de mando, dice la Biblia. Luego dice con voz de arcángel. La voz de Dios, una voz, un movimiento sobrenatural de ángeles. Estamos hablando, hermanos, de un evento que quizás no lo podemos imaginar. Yo sé que hasta el día de hoy se han hecho muchas películas acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero le aseguro que ninguno ha llegado a colmar lo que realmente va a pasar. Como Pablo lo dice, todavía es un misterio. Aquí les dice Pablo, yo les digo un misterio. Porque hay muchas cosas que no lo podemos contar, graficar, explicar, hermano, es un misterio. Lo vamos a vivir en carne propia, ese momento lo vamos a saber exactamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo quinto que él dice es que nosotros vamos a escuchar esa trompeta, la trompeta de Dios. Ahora, esta trompeta, Pablo está utilizando una figura acerca de lo que él conocía en el judaísmo. Y la trompeta en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, se utilizaban por muchas razones. Miren, le voy a enumerar algunas. Las trompetas se sonaban para empezar algunas fiestas en Israel. Las trompetas sonaban en celebraciones. Las trompetas también eran un llamado, eran una convocatoria a una reunión. Para sonar la alarma en tiempos de guerra, también se utilizaba la trompeta. O para cualquier otra razón necesaria para congregar a una multitud. Una trompeta se sonaba para hacer un anuncio. En ese sentido, hermanos, cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esa trompeta suene, ese movimiento sobrenatural se escuche en todo lugar, va a ser para llamar a reunión a su iglesia. A su iglesia. Va a ser para convocar a todos los que han estado en el Señor, para empezar una fiesta, para irnos con Él a las bodas del Cordero. Va a ser un tiempo inimaginable, pero es lo que nosotros esperamos, la trompeta del Señor. Lo sexto que Él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero decir que los que han muerto en el Señor, han descansado en el Señor, sus espíritus glorificados, se van a unir también a sus cuerpos para que estos sean glorificados. El verso 7 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y estar con el Señor siempre. Es la promesa que nosotros tenemos. Esto se llama arrebatamiento. Yo sé que hay algunas posturas que enseñan diferente a esto. Hoy
No voy a debatir eso, no vamos a debatir, no es a lo que hemos sido llamados ahora. Lo que nosotros creemos es lo que vemos en la palabra del Señor. Amén, es lo que nosotros vemos y es la esperanza que nosotros tenemos, que este arrebatamiento suceda con nosotros, con su iglesia. Esta palabra arrebatamiento se conocía anteriormente o deriva de la palabra arpazo. Arpazo es un término militar que se lo usaba, por ejemplo, cuando alguien iba a rescatar del ejército enemigo a sus prisioneros. Arrebatamiento era una palabra militar, y muchas veces este arpazo no lo esperaban ni siquiera los mismos prisioneros. Pero cuando se daba esta palabra, quería decir rescatar, quitarlos de golpe, sacarlos por sorpresa. Y es lo que nosotros esperamos en lo que para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros que estamos ahora en este mundo, no pertenecemos de este mundo. Vivimos, tenemos quizás ciudadanía boliviana, peruana, alemana. Nuestra verdadera ciudadanía es una ciudadanía celestial y eterna. Y cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos quite de este lugar así, de sorpresa, nos arrebate de este lugar, estaremos con el Señor, como dice la Biblia, siempre. Pasó con Felipe en algún momento. Si leemos Hechos capítulo 8, versículo 39. Hechos capítulo 8, versículo 39 dice: cuando subieron del agua, hablando del etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, y no envió más, y siguió gozoso su camino. Y el eunuco, no le vio más. Amén. Felipe había sido arrebatado, quitado de sorpresa, levantado de un lugar. Quizás para nosotros pueda, como medio imaginable, ¿no? Que estés hablando con alguien y sea arrebatado inmediatamente y llevado a otro lugar. Sin embargo, es algo que va a pasar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con cada uno de nosotros. Concluye esta palabra con lo que nosotros debemos de tener por aliento. Por tanto, dice la Biblia, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor viene. Que el Señor viene. Hermanos, que cuando estemos pasando por un tiempo de angustia o de tribulación, no nos embargue la tristeza. Estamos más cerca del Señor. Yo sé que ninguno de los que estamos en este lugar quiere morirse, ¿no? Nadie tiene el apuro. Nos alimentamos para estar saludables, nos cuidamos, hacemos ejercicio para vivir saludablemente. Todo eso está bien. Pero en el momento en el que el Señor decida llevarnos, ya sea por alguna enfermedad o por algún accidente, por cualquier otro medio, hermanos, Dios es bueno y Dios es justo. Y sabe el Señor a qué hora llevarnos a cada uno de nosotros. Amén. Nuestros días están contados para el Señor. La Biblia dice que la muerte para los hijos del Señor es honroso. El Señor mira como un tiempo honroso. Para nosotros, nuestro nacimiento es honroso en este lugar. Bueno, para el Señor, el día en que nosotros morimos y partimos con Él, eso es honroso para el Señor. Esperemos ese día glorioso, sabiendo que ese día, hermanos, va a llevarnos cuando estemos con el Señor. Pero esa esperanza, hermanos, no es una esperanza solamente de ser quitados de este lugar. Bueno, sí es una esperanza. Todo el mundo va a estar sufriendo tribulación, la bestia, las trompetas, el Apocalipsis, todo lo que está escrito en Apocalipsis se va a estar derramando en este lugar. Pero su iglesia no va a estar en este lugar. Su iglesia va a estar con el Señor. Eso ya es un motivo grande de esperanza. Pero lo que nosotros vamos a estar haciendo con el Señor es un motivo doble de esperanza. Cuando nosotros estemos con el Señor, si leemos la Biblia, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La esperanza a la que nosotros también nos aferramos es esta esperanza de que cada uno de nosotros sea juzgado, pero no un juicio para condenación, un juicio de parte de Dios para que Él pueda consumar todo lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo, delante de Dios.
Si usted, mi hermano, está haciendo obras de fe, si usted, hermano, vive su fe, proclama su fe, pero vive en consecuencia esa fe, alégrese. Porque cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros estemos delante de Dios, Dios va a recompensar todo lo que usted ha hecho. Ahí tus obras van a pesar. No eres salvo por obras, eso nosotros lo sabemos, somos salvos solamente por gracia. Pero cuando estemos por el Señor, nuestras obras van a ser pesadas. Yo sé que a muchos medio que no les interesa, yo quiero estar contigo, Señor, no sé si voy a recibir mucho o poco. Marcos Vidal canta hasta ahora una canción que dice: solamente quiero verte cara a cara. No sé qué lugar de la mesa voy a ocupar, no sé qué corona me vas a dar, solamente quiero verte cara a cara. Y esta vez el deseo que todos nosotros tenemos. Pero cuando llegue ese día, dice la Biblia que el Señor es juez justo y va a galardonar a sus hijos según sus obras. Amén. Y si estás haciendo lo malo, mi hermano, es hora para que nosotros reconsideremos nuestros caminos. Y si nos llamamos realmente cristianos, vivamos en consecuencia a esa fe que predicamos. No mienta, no engañe, no haga cosas que desagraden al Señor. Viva una vida íntegra delante de Dios, y ese día no va a tener de qué avergonzarse. Pero si hay motivos por los cuales uno se puede avergonzar ahora, hermano, bueno, el Señor es juez justo. Amén. Con el Señor no se juega, decían hace tiempo, y hoy se dice de la misma manera. Hermanos, con el Señor no se juega. Pero si para tener esperanza eso ya es mucho, aún tenemos más. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a esta gran cena. Bienaventurados. Hermanos, puede que el día de hoy, como Noé, nos sintamos juzgados, sintamos que se hagan la burla de nosotros, que nos llamen homofóbicos, homotodos, que luchemos por la verdad y esto traiga consecuencias. Hay muchos jóvenes, escuche bien, que a veces reciben bullying de parte de sus hijos. Hay muchos en los trabajos que reciben la burla de sus compañeros de trabajo por ir a la iglesia. Hay muchas mamás que también reciben la burla de sus amigas, amigos por criar a sus hijos de manera piadosa. Pero hermano, va a llegar el día en que todas esas burlas que hemos recibido, hermano, vamos a recibir recompensa de Dios y nos vamos a sentir privilegiados al estar en la mesa más grande y popular que desearíamos estar. Amén. En las bodas del Cordero, disfrutando con el Señor. Si las esperanzas, hermanos, que nosotros tenemos son pocas, hermano, si con esto tú no tienes esperanza, no sé con qué más tendría que haber esperanza en tu corazón. No sé qué más podría darte esperanza. Vivir por la eternidad con el Señor, vivir por la eternidad gozando del Señor, hermano, tiene que llenar de esperanza nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir un gran amén? Apocalipsis capítulo 22, 20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí,
Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Palabra del Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? ¿Cuántos podrían decir con todo el deseo de su corazón: ven, Señor Jesús? Amén. ¿Lo desea realmente? ¿Lo desea más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Lo desea? Hermano, si es tu deseo ardiente, si es el anhelo más grande de tu corazón, hermano, va a ser tu oración todos los días: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Es el deseo más grande que cada uno de nosotros tenemos y debemos de tener. Nada, no hay una razón más grande que valga la pena más que ser llevados o disfrutar de ese tiempo maravilloso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo invito a que se ponga de pie. Vamos a disfrutar una hermosa canción que quiero que usted la escuche, que quiero que usted también medite en esta canción, y si usted la sabe, la pueda cantar. Amén. El Señor viene por su iglesia. Él es quien da testimonio. Y Él dice: ciertamente vengo en breve. Aunque muchos, como desde el tiempo de la iglesia primitiva, daban por tardanza al Señor. No, Señor, tardas mucho. ¿No? Y puede que para nosotros haya pasado, qué sé yo, desde que usted ha escuchado esta palabra, que son 20 años, 50, 30 años, tal vez más, que está esperando la venida del Señor. Hermano, ese tiempo para el Señor es muy breve, porque la Biblia tiene promesas de eternidad para cada uno de nosotros. Lo que nosotros vivamos en este lugar, así vivan 200 años, 500 años, hermano, todo lo que ha pasado, toda la historia de la tierra, hermano, no es nada en comparación con la eternidad. Amén. Viene el día. Al hermano que está a tu lado, dile: esfuérzate, mi hermano, afírmate, viene el día. Amén. Amén. Escuchamos esta hermosa canción, hermanos, y luego vamos a orar. Viene el día donde cada gran montaña va a querer postrarse al verte cabalgar. Viene el día en que el valle más profundo va a saltar para poderte contemplar. Viene el día de Jesús, el Señor. Viene el día de Jesús, mi Señor. ¿Quién diría que este roto corazón volverá anhelando el mismo Salvador? En ese día, hecho justo por la fe, tomado de su mano volaré. Viene el día de Jesús, el Señor. Viene el día de Jesús, mi Señor. Y como el sol en las nubes voy a estar. Mi corazón para siempre adorará. Creación quiere verte regresar sin más dolor en tus brazos
en el día que Jesús prometió. Y en el día que a Jesús voy a ver. Amén. Señor, como tu iglesia esperamos ese día maravilloso. Señor, nosotros como tu iglesia esperamos el día, Señor, y podemos clamar con todo nuestro corazón: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Dios mío, te pedimos que esta palabra, Señor, sea aliento para nuestros corazones, Señor. Que podamos, Dios mío, afirmar nuestras rodillas endebles, Señor. Que podamos afirmar, Dios amado, nuestra vida como creyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. La esperanza más grande que tenemos como creyentes, Señor, como tu iglesia, es esperar ese día maravilloso, Señor. Estamos seguros y conscientes, Señor, de que ese día se acerca. Lo esperamos, Señor. Te esperamos, Dios mío. Tu iglesia te espera. Sí. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Amén.